hermanos, siguiendo con la serie del libro de los Hechos, vamos a considerar el capítulo 9. Así que vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 19. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19. ¿Ya lo tienen? Entonces damos lectura. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte en contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de sus ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque abres sobre nosotros, Señor, abres delante de nosotros tu palabra, que es vida, que es provisión, Señor, que es alimento para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, nos revelas tu voluntad, tu obra, tu gloria. Tú te manifiestas, Señor, y nos muestras tu carácter, Señor, también. Muestras cuán misericordioso eres con nosotros, que somos faltos, que somos pecadores, Señor, que muchas veces, Señor, como este hombre, estamos huyendo y estamos incluso en contra tuya, Señor, peleando sin saberlo contra ti mismo. Pero gracias, Señor, porque eres misericordioso, Señor, y tu amor es mayor que nuestro rechazo.
Por eso, Señor, venimos delante de ti y rogamos en esta hora, Señor, tu ayuda, tu gracia, tu bendición en nuestras vidas, que prepares nuestros corazones para que tu palabra, Señor, pueda ser fortaleza para nuestras vidas, bendición, pueda ser, Señor, motivo de meditación, Señor, en tu obra y en tus grandes maravillas, Señor. Prepara nuestros corazones, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. La conversión de Saulo. Dentro de los relatos que podemos considerar en la Escritura, no hay ningún otro que se asemeje a lo que muestra la experiencia de Saulo. Por lo menos no queda testimonio en la Escritura de otra conversión y al hacerlo tan gráfica, con tanto detalle y repetirlo en varias oportunidades, nos muestra de que Dios tenía un propósito con Saulo. Nos muestra de que Dios tenía algo en su corazón para nosotros. Entonces, por eso es que nos cautiva de alguna manera también esta experiencia, este testimonio de Saulo. Lucas lo relata en este capítulo 9 y más adelante vamos a ver que el mismo Pablo, en las palabras de Lucas, pero el mismo Pablo da testimonio de este hecho, los capítulos 22 y 26 del mismo libro de los Hechos. Entonces, estaba buscando, encontré una definición que me acomodaba y decía, ¿qué es la conversión? La conversión es la acción y el efecto de transformar o cambiar algo o a alguien, lo que puede implicar un cambio de estado, opinión, religión, unidad de medida o comportamiento. Esto es conversión. Recuerdo las palabras de un anciano pastor muy querido que él decía, en mis torpes palabras yo entiendo que conversión es, si yo antes iba hacia allá, cuando conozco al Señor, ahora voy hacia el otro lado. Es una conversión, es un giro en 180 grados. Y esto es lo que nosotros vemos en este relato de la vida de Saulo. Los primeros 2 versículos vamos a ver a Saulo, el perseguidor, que está allí en contra de la iglesia y que en una manera similar a lo que relataba nuestro hermano Fabián con Manasés, es un hombre lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno con ánimo de exterminar a los cristianos. La segunda parte vamos a ver lo que es en sí la conversión, los versículos 3 al 9, y para finalmente mencionar también a Ananías, que aparece en escena, cómo Dios usa también a este hombre que en un comienzo es un discípulo obediente, pero también es un temeroso de lo que puede ocurrir. Entonces, como hemos venido viendo en este libro de los Hechos, por esta serie, hemos visto cómo Dios derramó de su Espíritu Santo en Jerusalén, cómo la iglesia comenzó a congregarse en ese lugar, cómo empezó a ampliarse el número de los creyentes en ese lugar. Ya eran miles los que se reunían en ese lugar, pero Dios había dado una profecía. Jesús le había dicho antes de ascender a los cielos, y Él le dijo: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, a causa de la persecución, como vimos en el sermón anterior, a causa de la persecución, los primeros cristianos tuvieron que salir. Comenzaron a extenderse en las regiones de Judea y de Samaria. Vemos a Felipe, en este caso, como el Señor lo usó para en Samaria llevar el Evangelio en ese lugar. Otros fueron hacia el lado de Judea. Entonces, en este capítulo 9 nosotros vemos un alto
dentro de toda esta escena de la expansión, vemos cómo Dios detiene su mirada sobre una persona. Y esto es maravilloso porque el llamado del Señor siempre es personal. Dios siempre tiene propósitos y Dios llama a personas, a individuos. Dios llama a quienes están perdidos y lo hace de esta forma. Y ahora vemos a este Saulo, que ya lo hemos considerado, apareció primeramente allí en la muerte de Esteban. Él consintió, dice la palabra del Señor, en la muerte de Esteban. Luego, comenzando el capítulo 8, y fíjese que cada vez que se nombra a Saulo, se hace de una manera muy fuerte. Dice, al comienzo, que pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, en Hechos 7:58. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia. Y ahora, el primer versículo del capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas. Cada vez que se nombra a este personaje, lo vemos de una manera violenta, podríamos decirle, ya que en sus mismas palabras dice que él arrastraba a los creyentes. Él los tomaba, si era posible les daba muerte, los llevaba a las cárceles, los llevaba porque la intención de Pablo no era otra que exterminar a esta iglesia que eran los seguidores de Jesús. Entonces, Saulo, según sus mismas palabras dichas más tarde, frente a gobernantes y también en las cartas que él escribió, era un judío, que había sido circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreos. Él se consideraba una persona religiosa a lo máximo, celoso de la ley. Él dice en el libro de Gálatas, aventajaba a mis contemporáneos, los aventajaba en cuanto al celo por la ley de Dios. Irreprensible, dice, en cuanto a la ley, según sus propias palabras, instruido a los pies de Gamaliel, un gran rabino de ese tiempo, perseguidor de la iglesia, blasfemo, dice ahí en Timoteo, e injuriador. Todas estas características las menciona él mismo para su persona. Ese es Saulo. Ese es Saulo que nos muestra la palabra del Señor y que dice que estaba todavía respirando amenazas como un animal enfurecido, tratando y esperando para cazar a su presa. Este era Saulo, de acuerdo a estas palabras. Saulo creía, y esto es importante que nosotros lo sepamos, Saulo creía estar haciendo la voluntad de Dios. Saulo creía que lo que él estaba haciendo agradaba a Dios. De acuerdo a las características de siendo fariseo, un discípulo de Gamaliel, él conocía el Antiguo Testamento, él conocía la ley, él sabía quién era Dios, él sabía cómo debía ser un creyente, cómo debía ser un israelita, un judío. Pero no había conocido a Dios. Como muchos de los fariseos a quienes Jesús se enfrentó en su tiempo. Conocían la ley, pero no la practicaban. Jesús dijo de ellos, haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Entonces, este era Saulo. Y nosotros podríamos añadir a esto las personas religiosas que tienen conocimiento de Dios, que pueden a lo mejor intelectualmente conocer a Dios, conocer la Escritura, pero sin conocer a Dios, estas personas no buscan a Dios. Las personas religiosas no buscan a Dios, sino buscan ser mejores delante de los demás. Buscan ser moralmente superiores a
a las otras personas que están al lado. Pero su intención, su deseo no es buscar a Dios. Siempre está mirando en forma horizontal a los demás para ver cómo yo puedo ser mejor que los otros. Este es un religioso. Saulo lo era. ¿Qué podríamos añadir? Dice que pidió cartas a los sacerdotes en Jerusalén para ir en busca de esos que habían sido dispersados. Más allá de sus fronteras, más allá de Jerusalén, saliendo de la jurisdicción de Jerusalén ir a esos que habían abandonado su lugar, su pueblo, su tierra, buscando otros lugares. Él tenía en mente, no, esta secta, como él los consideraba herejes, estos no pueden avanzar, estos no deben avanzar, esto es lo que yo tengo que hacer como un servicio a Dios es exterminarlos, tengo que acallarlos, a como dé lugar. Entonces, es así como él pide esta carta hacia Damasco. Damasco era una ciudad que quedaba más al norte de Jerusalén, un poquito más de 200 kilómetros al norte de Jerusalén, y allá él se dirigió convencido de lo que él estaba haciendo, estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, él estaba cumpliendo con eso. ¿Qué nos puede hacer pensar a nosotros la vida anterior de Pablo? ¿En qué nosotros podríamos pensar en esto, en cómo fue nuestra vida anterior? O tal vez, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo es nuestra vida hoy en día? ¿De qué manera nosotros podríamos hacerlo? Porque consideremos las palabras del mismo Gamaliel. Gamaliel lo vimos en el capítulo 4, cuando estaban siendo juzgados Pedro y Juan. Él dice, cuidado, les dice a los sacerdotes, cuidado, no sea que persiguiendo a estos hombres os halléis contra Dios mismo. Pablo o Saulo en este caso no había hecho ese alcance. Pero como digo, volviendo a nosotros hoy en día, ¿de qué manera nosotros en nuestra vida diaria, práctica, nos encontramos de pronto haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, contra Dios mismo, y creyendo que lo estamos haciendo bien? ¿De qué manera nos identificamos con la vida de Saulo? ¿Estamos o estábamos de igual manera cegados por el odio y llamándonos también cristianos? Es que esos hermanos no tienen idea, esos hermanos nunca ven la Biblia y nos sentimos un poquito mejor que ellos. Cuidado, nos llama el Señor a considerar estas cosas, nos llama el Señor, no sea que ese celo que llamamos celo cristiano, celo por la obra de Dios, nos haga perder de vista al hermano que está al lado, nos haga no identificar que tenemos a un hermano que a lo mejor es débil, pero que es un hermano, que es un creyente. Entonces, permita al Señor que a través de la historia de Saulo nosotros podamos ir considerando estas cosas que pueden afectar a nuestras vidas. Saulo estaba persiguiendo, estaba con resentimiento, con odio, con rechazo. Él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Vemos esto a través de toda la historia. Vemos esto en el tiempo de la Edad Media, cuando muchos estaban siendo perseguidos. Hermanos nuestros fueron quemados en la hoguera,
fueron torturados por la misma Iglesia Católica, que ellos llevaban el estandarte del Evangelio, pero estaban cegados, no entendían y creían estar haciendo la voluntad de Dios, y en nombre de Dios daban muerte a cristianos. En el nombre de Dios. Saulo hacía lo mismo, creía estar haciendo la voluntad de Dios, pero se encontró persiguiendo a Dios mismo. Esto es tremendo cuando nosotros lo consideramos. Y esto de la persecución. Había un escritor del siglo IV después de Cristo, Tertuliano. Él decía: matadlos, quemadlos, aserradlos, refiriéndose a los cristianos. Pero la sangre de los cristianos es semilla. Cada vez que hacían esto, cada vez que perseguían a los cristianos, cada vez que los torturaban, los mataban, se levantaban otros tantos. Allí mismo en los coliseos romanos. Unos estaban siendo torturados allí en el medio de la arena para el espectáculo del mundo, cuando otros se levantaban desde las gradas y decían: yo quiero ser cristiano. Esta es una obra que para nosotros es asombrosa, pero Dios usó estos medios para la expansión de su reino. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 66:5 dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero Él, hablando de Dios, se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ese es el Dios Todopoderoso. Él está mirando. Vuestros hermanos van a hacer esto pensando que están haciendo servicio a mi nombre. Pero, dice Él, se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y esto es lo que sucede con Saulo. Saulo va con una visión, va con un objetivo, va cegado, solamente no hay otra cosa en su mente que encontrar a estos cristianos, tomarlos, apresarlos, arrastrarlos, humillarlos. Él solo quería eso. Él no había otra cosa en su mente sino detener el avance del Evangelio, del cristianismo. Entonces vemos ahora lo que es esta conversión, el relato de su conversión. Y es un momento dramático, si nosotros lo consideramos así, de la vida del apóstol. Tiene muchos detalles que son ricos, en que nosotros los podemos ir agregando, lo que él mismo relata después en los capítulos 22 y 26, frente a los gobernantes. Dice que era cerca del mediodía, cuando ya estaba muy cerca de Damasco, cuando le rodeó un resplandor de luz del cielo tan potente. Él lo dice que era más aún que el sol a mediodía. Y no era una luz cualquiera, porque era una luz que lo hizo caer a tierra. Y él, yo me imagino como un estudioso del Antiguo Testamento, una persona que entendía y que conocía la manifestación de Dios, de alguna manera pudo entender de que esto era una revelación de Dios, porque lo que le sucedió no era algo simple, no era algo ordinario, más bien era algo extraordinario. Entonces, fue tremendo lo que esto le sucedió, pero yo quisiera detenerme aún un poquito más y que consideremos: Saulo no estaba buscando a Dios. Ya lo había dicho anteriormente, pero su objetivo no era el buscar
y encontrarse con Dios mismo. De ninguna manera. Al contrario, él estaba en contra de los que perseguían a Jesús, creyendo estar haciendo la voluntad de Dios, porque estaba en contra de Jesús, a quien consideraba un impostor, a quien consideraba alguien que no estaba, que no debía autoimponerse, como muchos fariseos que no, cuando escuchaban a Jesús decir el Padre y yo somos uno, rasgaban vestiduras. Este era Saulo, y él no estaba buscando a Dios. Pero ¿por qué digo que nos deberíamos detener en esto? Porque hay algunos que consideran que podemos acercarnos a Dios diciendo que es un acto de nuestro libre albedrío, que podemos acercarnos, y una vez que nosotros decidimos hacerlo, entonces Dios se va a inclinar y nos va a recoger y nos va a tomar en cuenta. Una vez que nosotros tomamos la decisión y tenemos la iniciativa de acercarnos a Dios, entonces Dios vendrá en nuestra ayuda. Pero la conversión de Saulo nos muestra exactamente lo contrario. Nos muestra que Saulo no estaba buscando a Dios, que Saulo no tenía ninguna intención, ningún deseo, no había algo ni en lo más mínimo, una intención, un deseo de acercarse a Dios. Lo que había en él era odio. Entonces, aquí vemos a este Saulo que estaba en contraposición a la obra de Dios. El mismo Isaías, en el capítulo 65, el primer versículo, dice: fui hallado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Bueno, Jesús mismo dijo a los suyos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces aquí nos muestra esto, de que el Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que está por sobre todas las cosas, tiene el control de nuestras vidas, y Él es quien toma la iniciativa en la conversión del hombre. Y qué maravilloso es esto, considerarlo, porque la honestidad es importante aquí. ¿Quién de nosotros realmente deseaba a Dios? ¿Quién realmente tuvo una vida entera tratando, buscando? Es que Dios no quería nada conmigo, pues yo lo buscaba, pero Él no quería nada conmigo. No. En realidad, siendo bien honesto, nuestro corazón siempre se ha ido alejando de Dios. Entonces, vemos en esto, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba claro que Jehová era Dios. Para él jamás entendió que podía haber otro Dios que Jehová. Y por eso es que pregunta: ¿quién eres, Señor? Y allí el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Al escuchar esta voz, y lo relata también él mismo después en el capítulo 22, dice que la voz que oyó era una voz en hebreo. Por eso los que estaban alrededor dice que oyeron a la verdad la voz, pero no entendieron nada. Jesús trató con él en forma directa. Jesús trató con él. Y lo otro maravilloso, cuando
Jesús se identifica y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, es algo tremendo. Es algo tremendo porque vemos a Jesús identificándose con su pueblo, con los suyos, con nosotros. Hermano, hermana, cuando alguien te ataca por ser cristiano, no lo hace contigo, lo hace contra Jesús mismo. Y Él se pone allí y Él dice: yo, contra mí, estás peleando contra mí. Bueno, de hecho es lo que dice en Mateo 25, del versículo 40 en adelante, cuando le dice: porque estuve enfermo, me visitaste, porque estuve frío, me cubriste. Y añade el Señor y dice: el que lo hace a uno de estos pequeñitos, a mí lo hace. Jesús se identifica con los suyos. Él se identifica con nosotros. Él nos mira, Él nos considera como parte suya. ¿Y no lo encuentra tremendo esto? Ajá. Saber de que Él nos considera como parte de Él. Yo me imagino allí en una pelea callejera, alguien agrediendo a un pequeño y poniéndose a alguien de gran tamaño frente. ¿Qué te pasa con él? Él es mío. ¿Ah? Él tiene que le defienda. Bueno, pero en este caso no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de Dios mismo. De Dios mismo que se pone frente, se pone delante como un escudo y dice: este es mío. ¿Ah? Este es mío. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y añade: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es este coces? Coces es la patada de un animal que patea con fuerza hacia atrás. Dice que en el antiguo tiempo le ponían atrás unas puntas con fierro. Y ellos, precisamente para evitar eso, pero el animal generalmente cuando siente algo lo vuelve a hacer. Y eso le dice a Saulo: dura cosa te es dar coces, te estás hiriendo tú mismo. Tú mismo te estás haciendo daño al venir contra mí. ¿No es eso lo que ha pasado con nosotros? Cuando hemos querido ir contra el Señor, cuando hemos querido ir al lado contrario del Señor, cuando le hemos dejado de lado. ¿Cuántas veces no nos hemos hecho daño? ¿Cuántas veces nos terminamos más dañados cuando nos alejamos de Él? Eso es lo que pasa. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Qué gran consuelo tenemos nosotros cuando sabemos que el Todopoderoso está de nuestro lado, que el Dios Todopoderoso va con nosotros y Él también puede humillar, como lo dijo Nabucodonosor, a los que andan con soberbia. ¿Ah? Saulo, ese temerario que infundía temor en medio de la población, de hecho lo vemos más adelante con Ananías, él infundía temor. La gente que escuchaba su nombre sabía que él tenía un solo objetivo y le tenían miedo. Pero vemos a este temerario, Saulo, convertido en un temeroso, humillado, en un temeroso que delante del Señor dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos, este es el centro, el núcleo de esta conversión, porque Saulo está reconociendo la autoridad del que está hablando con él. Saulo está reconociendo de que el que está frente a él
no es cualquiera. Y es por eso que dice Señor. Está reconociendo esa autoridad, está reconociendo que ya no es cualquier persona la que está hablando con él. No era ni de las autoridades, ni Anás, ni Caifás, que eran sus secuaces en la persecución de estos creyentes, sino que era el Todopoderoso. ¿Qué cambio tan radical vemos nosotros en la vida de Saulo? Y es que eso es realmente la conversión. Como decía anteriormente, es un cambio en 180 grados. Ese temerario se convierte en un temeroso. El que humillaba, terminó humillado. Y eso es lo necesario para poder acercarnos a Dios. Humillarnos delante de Él. Saulo reconoció que el que estaba con él era el Señor. Y esto es importante porque Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Él estaba reconociendo que Jesús era el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces este que dirigía una compañía de personas, que venía acompañado de muchos hombres que le seguían, que iba a cargo de ellos, o sea, que ellos iban a cargo de él, terminó necesitando de esos hombres para que le tomaran de la mano y le puedan llevar hasta Damasco. Para transformar nuestras vidas, Dios tiene que quebrantarnos. Tiene que necesariamente, esto es algo que tiene que suceder en nosotros. De hecho, Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se recuerda que es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. El yo, esto impuesto, esto de que yo soy capaz, de que yo puedo, de que déjenme solo, eso tiene que desaparecer. Y el Señor es especialista para humillar a los arrogantes. Y nosotros no lo hacemos mal. Alguno puede decir, bueno, yo nunca fui arrogante, nunca fui soberbio. Pero la realidad nos muestra de que siempre quisimos tener el control de las cosas. La realidad nos muestra de que siempre dijimos, Dios está en el cielo y aquí todas las cosas, y yo estoy aquí. Dios no está aquí conmigo, yo soy el que manejo la situación. No, reconocer de que Dios es Dios. Es lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos al Señor. Pero Dios se encarga de hacerlo por nosotros. Dios quebranta nuestro corazón. Dios lo tiene que hacer de distintas maneras. Yo sé que son distintas e innumerables las experiencias de qué manera Dios trata con la persona. Pero hay un patrón que nunca está eximido de una conversión, y es que debemos humillarnos delante de Él. De que tiene que haber un quebrantamiento. Tenemos que soltar las riendas de nuestra vida. Tenemos que decirle al Señor, la verdad es que no valgo nada, yo te necesito, yo no puedo solo. Tenemos que soltar, tenemos que acercarnos a Él. Lo de Saulo fue un sismo, fue un movimiento telúrico en su vida, algo que conmovió los cimientos de su personalidad, de su creencia, de su carácter. Ese hombre altanero, ese hombre con poder, ese hombre que odiaba y que rechazaba, estaba siendo humillado al punto que quedó sin poder ver a causa de la luz. Él
necesitó de la ayuda de otros para poder entrar. Entonces vemos cómo Dios opera, vemos cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Fueron 3 días de Saulo en esa condición sin poder ver, donde dice la Escritura que no comió ni bebió y solamente oró. Allí se humilló delante del Señor. Como digo, nuestras experiencias pueden ser muy diferentes y unas de otras, pero hay un patrón común, y es que tenemos que humillarnos delante del Señor, que tenemos que quebrantarnos delante de Él. Me encanta a mí el Salmo 40, que dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es tremendo, pero esa es una realidad de nuestras vidas. Y si hay algo en nosotros que simplemente está, sí, en realidad yo estoy buscando a Dios, estoy siguiendo a Dios, pero no, yo no he tenido que pasar por eso tan extremo. Yo digo que hay algo todavía que falta, porque es necesario este movimiento, este sismo en nuestras vidas, es necesario esa transformación. Es necesario que nosotros podamos vernos delante del Señor y analizar nuestra vida, de qué manera estamos siendo, si es que realmente hay un cambio, una transformación, una conversión en nosotros. En estos días Pablo fue fortalecido por el Señor, porque como vemos ahí en estos mismos versículos, el Señor le dijo y le habló en visión de que vendría un varón llamado Ananías y pondría sobre él las manos. Entonces él tenía, en ese tiempo de espera, tuvo mucho que meditar, tuvo mucho que considerar, tuvo que ordenar todas las cosas. Todo había quedado desordenado. Yo vuelvo a decir, esta imagen de terremoto en la vida, todo se derrumbó, todo. Nada había quedado en su lugar. Todas sus estructuras habían cambiado y tenía que empezar a reconstruirse desde abajo. El Señor le dio este tiempo para que él considerara su vida. Y en esto también es maravilloso considerar cómo Dios orquesta, decía la hermana Selene en el desayuno, Dios cocina desde su trono. Allí está considerando todas las cosas, los elementos, y al mismo tiempo que está tratando con Saulo de esa manera tan dramática de humillarlo al punto de necesitar que alguien le tome por la mano y dejarlo ciego. Al mismo tiempo el Señor está tratando con Ananías en otro lado, ahí mismo en Damasco. ¿No le ha pasado de que en esta vida práctica de cristianos nos hemos encontrado en situaciones así? Porque, veamos, por un lado el Señor le dice a Saulo: ¿qué quieres que yo haga? Ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Se lo deja a media, no le dice todo. Pero por otro lado está con Ananías y le dice: ve donde Saulo y hace esto y esto. Muchas veces el Señor nos manda a obedecerle. Muchas veces el Señor nos dice: tú solamente hazlo. Tú haz lo que está de acuerdo a la palabra, haz la voluntad del Señor. Mira que yo estoy trabajando del otro lado. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos que Dios está tocando un corazón, que tiene un corazón afligido, que tiene un corazón angustiado en otro lado, una persona que está en necesidad. Y Él nos dice: ve. Tú solamente obedeces. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y es la forma en que Dios trabaja con nosotros.
¿Puedes decir que tu vida ha sido convertida? ¿Podemos nosotros decir que hemos sido transformados? ¿Reconoces o reconocemos en nuestra vida estos hechos poderosos de transformación? Y no me refiero, como comentábamos allí en el desayuno, a esos cambios estéticos. No, es que yo muchas veces escuché esta expresión, no, es que yo antes lo pasaba siempre en los torneos, yo antes fumaba, yo antes tomaba, yo antes, las mujeres, yo usaba pantalón, yo antes me maquillaba, yo hacía esto otro, cosas estéticas, cosas que por encima parecieran ser distintas. Y ahora ya no, ahora yo soy distinto. Ahora yo tomo mi Biblia, me visto bien y voy a la iglesia. Pero lo que vemos en Saulo es una conversión radical. Radical. Él dirá más tarde que toda su vida anterior, su estudio, su posición social, todo, dice que él lo tiene por basura. Por basura. Por la excelencia del conocimiento de la gloria de Cristo. Por el cual lo he dejado todo, dice. Entonces, vemos una transformación no estética, no simplemente algo maquillado. Vemos una transformación completa. ¿Y esto solamente ocurrirá con Pablo? ¿Con Saulo? No, está ocurriendo todos los días. Dios sigue obrando, Dios es el mismo de ayer. Dios es el mismo, Dios sigue obrando, Dios sigue transformando vidas aún en el día de hoy. Y es que vale la pena dejar todo atrás cuando conocemos al que nos llamó por su gracia eterna. Vale la pena, vale la pena. Ahora, consideremos a Ananías, este que entra en escena desde el versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Pablo dice de él, en Hechos 22, que era un varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que moraban en Damasco. Pero era un discípulo. No era alguien más, no era alguien de posición, no era un apóstol. ¿Por qué el Señor no usó un apóstol para llamar a Saulo? ¿Y por qué no eligió a alguien que tenga una mejor posición dentro de la iglesia? Era un discípulo, era uno de los nuevos creyentes que había sido esparcido con la persecución. A este llamó Ananías, a este llamó el Señor. Muchas veces nosotros esperamos que cuando hay alguna dificultad o alguien en problema o alguien necesita, hay que llamar al pastor, hay que llamar a los hermanos, a los ancianos. No, el Señor ha puesto en cada uno de nosotros esa gracia y esa responsabilidad también. Y nos ha entregado el mandato del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Él usó a un humilde discípulo. Por tanto, hermanos, no esperemos siempre que Dios use al otro hermano, use a él, use a ellos, porque no es que ellos tienen más capacidad, porque ellos saben más, porque no, el Señor nos usa en sus manos como instrumento. Y Él pondrá palabras. Pero claro, las palabras que nosotros vamos aprendiendo de la manera en cómo Dios está discipulándonos, esas son las palabras que nosotros con la ayuda del Señor vamos usando con estos nuevos creyentes. Y el Señor dice que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Eso lo dice Jesús en Lucas 19:40. Entonces,
vamos viendo cómo Dios interactúa, cómo Dios obra, cómo Dios trata con uno y Dios trata con otro, pero con un solo propósito. Dios está llamando a Saulo con un propósito. Y eso es importante saber de que muchas veces Dios nos ordena a hacer cosas, vuelvo a decir, a actuar, y simplemente tenemos que decir como Ananías: amén, Señor, mande, Señor, heme aquí, Señor. Ananías fue muy obediente en un comienzo, no sabía de dónde lo estaba mandando el Señor. Ananías, heme aquí, Señor. Como Samuel, heme aquí, Señor. Pero cuando ya escuchó de que tenía que ir a la casa donde estaba un tal Saulo de Tarso, allí como que se quiso echar para atrás. Amén, Señor, pero cualquier otro lado, mándame a cualquier otro lado, pero menos con él. Mándame a cualquier otro lado, pero no con él. Señor, hemos oído mucho acerca de este hombre, de cuánto ha asolado a la iglesia, de cuánto los persigue y ha llegado hasta este lugar para llevarse preso a nuestros hermanos. ¿Y qué le dice el Señor? Ve. ¿Ve por qué? Porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Y esta es la obra maravillosa del Señor. Lo vemos en este versículo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía propósito. ¿Por qué no lo hizo el Señor con tantos discípulos y tantos apóstoles que Él tenía antes? Bueno, dejémoselo al Señor eso. El Señor es soberano. ¿Por qué escogió a Saulo? Siendo que dentro de los que podría haber escogido, como lo hicieron los apóstoles con los diáconos, escogieron a hombres de buen testimonio, hombres de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. A eso escogieron, para que estén por delante de los demás. Pero el Señor, como escuchábamos en la lectura antifonal, Dios escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado. Porque en las mismas palabras de Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces el Señor escoge de una manera quirúrgica a Saulo, al que ya había sido mencionado, como vimos al comienzo, en cada una de las veces que es mencionado, como alguien horrendo, como alguien terrible, como alguien que perseguía, que asolaba, que respiraba amenazas contra el pueblo de Dios. Pero a ese escogió Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de reyes, de los gobernadores. Y esto es lo que el Señor hizo con Saulo. El Señor lo hizo, lo manejó de tal forma de que pudo ir hacia distintos lugares llevando el Evangelio. Lo usó. Vemos, estudiaba los viajes misioneros de Pablo y es tremendo cómo Dios lo usó. Y allí se completa la profecía de Jesús cuando dice, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de Saulo, que fue Pablo más tarde, Dios llevó su palabra hasta lo último de la tierra. En 3 continentes Pablo predicó: en Asia, en África, en Europa. Él llevó la palabra.
Y después de esos 3 viajes, él declara que es ciudadano romano, porque tenía esa ciudadanía, y apeló a César, allá en Roma. La máxima autoridad de los romanos, de quienes los dominaban, porque él quería llegar hasta allá, porque a él tenía que predicar el Evangelio. Y Dios lo llevó hasta César. Entonces vemos cómo Dios obró de una manera maravillosa con este hombre. Que tal vez ninguno de los de la iglesia daba un peso por él, pero el Señor lo usó. Ananías recibe esta instrucción y al comienzo con mucho temor, pero termina obedeciendo porque hay uno más grande que le está ordenando. Y en esta instrucción que le da el Señor le dice: ve porque instrumento escogido me es este, y añade: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa, por mi nombre. Entonces, esto también echa por tierra este evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Este evangelio superficial que vemos hoy día, donde dice: el Señor te ha llamado para que estés en victoria, de victoria en victoria. Tú no puedes estar enfermo. Tú no puedes tener un revés en tu vida, porque Dios te ha llamado para que lideres, para que vayas por delante, para que vayas siempre por cabeza. Pero la instrucción fue clara y le dice: y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa, por mi nombre. Y esto nos puede hacer pensar, hermanos, a cada uno de nosotros. Nos haga meditar el llamado del Señor, el llamado legítimo, el llamado que Dios ha puesto delante de nosotros y para lo cual estamos hoy en este lugar. No es un llamado para una vida en el Edén, por lo menos aquí en la tierra. No es un llamado para que nosotros nos relajemos y digamos: ya cambió mi vida y ahora solamente espero que el Señor me venga a buscar. No, el llamado del cristiano es a padecer por causa de su nombre. ¿Y de qué manera? No es que seamos masoquistas, no. El Señor no nos llama para que nosotros andemos buscando el sufrimiento, no. Sino que en medio de este mundo, cuando todos están rechazando el nombre del Señor, nosotros podamos levantar bandera, podamos llevar el nombre del Señor adelante, aunque eso nos cueste el rechazo, nos cueste el abandono de muchos. Dios nos llama para liderar en esto. Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano es llamado para vivir una vida de humillación delante del Señor, pero también de exaltación del nombre de Cristo. Dios nos llama con un propósito, y ese propósito es que su nombre sea extendido, su reino sea extendido. Saulo fue llamado con ese propósito, que su reino fuese extendido. Y él dice que fue ungido, Ananías puso las manos sobre él. Hermano Saulo, mire qué maravilloso esto. Ese que primero sabía de que era un perseguidor, de que le tenía miedo, de que no era alguien confiable, va obediente y le dice: hermano Saulo. Es maravilloso como Dios hace. Por eso digo, Dios está trabajando allá y acá al mismo tiempo, de la misma forma, porque Dios está tratando con ambos, para mostrarle a Ananías también de que este era instrumento en sus manos. Por eso dice: hermano Saulo.
el Señor que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas sanado. Qué bendito es el nombre del Señor. Qué grande es lo que nosotros podemos considerar a través de esta palabra. Al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué pasó? Fue bautizado. Que es el signo, que es la señal de que él había entendido, de que había entendido el Evangelio. De hecho, el bautismo es una señal para el creyente que ha muerto para el mundo, que ha resucitado con Cristo. Entonces, Saulo ahora pasa a formar parte de la iglesia. El bautismo lo integra a esa iglesia que él rechazaba. Ahora es parte de esa iglesia que él llegó a ese lugar persiguiendo. Saulo terminó siendo parte de ello. Dios nos llama entonces a cada uno de nosotros para ser una extensión de su reino en la tierra. Por tanto, hermanos, ya finalizando, si nosotros no hemos comprendido bien el llamado del Señor a testificar, el llamado del Señor a ser testigos en el mundo, hablar en su nombre, de mostrar al mundo quién es Él, deberíamos cuestionarnos realmente el llamado a cristiano, porque el cristiano, quien Dios ha llamado, es una persona que predica, es una persona que exalta el nombre del Señor, es una persona que lleva consigo mismo allí en su pecho, en su frente, el nombre de cristiano. No es que lo andemos gritando, pero Dios no nos dejará quedar quietos. Y así lo dijo Pablo: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces, eso podamos considerar de la vida de este gran hombre de Dios, el tremendo apóstol que escribió 13 de las cartas que están en el Nuevo Testamento, a quien Dios usó de una manera poderosa, sin duda el gran apóstol, y que por causa de él, Dios lo usó a él para llegar a los gentiles, a los que no eran parte del reino del pueblo de Dios. Así es que consideremos esto, veámonos delante del Señor, veamos